Buenos días, compañeros, compañeras, amigas, invitados, compañera Arantxa, compañeros de la mesa, comisión ejecutiva. Quiero, en primer lugar, trasladaros mi felicitación por el Congreso, mi felicitación por este primer Congreso Constituyente de la primera federación que tiene nombre, FSP, a ver si lo digo bien, Federación de Empleados y Empleadas Públicos, y os quiero felicitar y agradecer el desarrollo del Congreso. Realmente para nosotros es muy importante que podamos celebrar los congresos constituyentes de las tres nuevas federaciones con acuerdo, con entendimiento, con resoluciones potentes de cara al futuro, y en ese sentido, Carlos, Julio, yo os tengo que agradecer el trabajo que habéis realizado para que hoy podamos estar aquí en este Congreso. Yo sabía que no sería fácil. Sabemos que ha sido complejo, pero también sabemos que nos jugamos el futuro de los servicios públicos, nos jugamos el futuro de la Confederación y, lo que es más importante que todo eso, nos jugamos el futuro de nuestros conciudadanos y de nuestras conciudadanas. Porque, compañeros y compañeras, para la Unión General de Trabajadores, los servicios públicos son la garantía de derechos para los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país, son la garantía de libertades para los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Y por eso, que una organización que va a englobar a todos los servicios públicos pueda celebrar este Congreso Constituyente con tanta armonía, con tanto acuerdo, aunque a algunos compañeros les cueste tener una sonrisa, pero tienen que tener una sonrisa porque esto va a ir muy bien y va a fortalecer a todos y cada uno de nuestros sectores, para nosotros es realmente muy, muy importante. Compañeros y compañeras, los servicios públicos son la pieza fundamental del estado del bienestar de nuestro país. Sin servicios públicos no hay estado del bienestar. Y en ese sentido, los trabajadores y las trabajadoras de la función pública tendrían que tener plena conciencia que justamente el estar en una organización confederal como la nuestra no los debilita, sino todo lo contrario, los fortalece. Porque no solo los fortalece desde el punto de vista de la defensa de sus derechos como trabajadores y como trabajadoras, sino que los fortalece también desde la perspectiva de la fortaleza que les da el conjunto de la sociedad, que es ni más ni menos que lo que representa la Unión General de Trabajadores. Y esa doble situación que es la que da justamente el sindicalismo de clase, es, compañeros y compañeras, un elemento clave para la defensa desde esa doble perspectiva. No solo desde la perspectiva de trabajadores y de trabajadoras, sino desde la perspectiva global de defensa de un modelo de sociedad. Durante los últimos años en nuestro país se ha discutido mucho sobre la función pública. Y yo creo que estos años de crisis, estos últimos años que hemos vivido en nuestro país, ponen de manifiesto hasta qué punto no solo la función pública dirigida por la propia administración es importante, sino hasta qué punto la función pública, con derechos y estatus de empleados públicos
para los trabajadores y las trabajadoras que la ejerzan es importante. Si no se hubiera privatizado tanto como se ha privatizado en nuestro país, si no se hubiera degradado tanto la función pública como se ha degradado en nuestro país, seguramente que hoy no viviríamos en un país con un nivel de corrupción como el que estamos viviendo. Porque los servicios públicos son, y los empleados públicos y los derechos de los empleados públicos son la garantía de que vivimos en un Estado de derecho, de que vivimos en un Estado que garantiza la igualdad, que garantiza el cumplimiento de las leyes, más allá de los responsables políticos que pueda haber en un momento determinado en nuestro país. Y esa faceta que tan pocas veces, compañeros y compañeras, aparece ante la opinión pública, para defender el trabajo público también la tenemos que situar con absoluta claridad. Los servicios públicos y el estatus de la función pública, compañeros y compañeras, no solo son importantes o no son fundamentalmente una cuestión inherente para los empleados públicos. Es sobre todo una garantía que los ciudadanos y las ciudadanas, cuando recibamos los servicios públicos, lo vamos a hacer con calidad y con la garantía de que el empleado público va a poder actuar de acuerdo con su conciencia, de acuerdo con sus conocimientos. ¿Alguien cree que este interés tan especial que hay en que las bajas y las altas, sobre todo las altas, no estén en manos de los empleados públicos, es gratuito? No, compañeros y compañeras. Fundamentalmente es porque saben que un empleado público, con el estatus que tiene, le permite tomar una decisión de acuerdo con su conciencia, de acuerdo con su código ético. Un empleado privado de una mutua tiene que tomar su decisión de acuerdo con eso y muchas veces con su situación contractual. Por eso es muy importante, compañeros y compañeras, que desde el sindicato creemos la conciencia para, cuando haya un debate en la sociedad, el que sea, poder levantar la voz y decir que el estatus de la función pública en nuestro país no está pensado ni preserva privilegios, sino que lo que preserva son derechos de ciudadanía para todos los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Os quiero decir, compañeras y compañeros, que para nosotros, para la Confederación, este congreso es muy importante también, por otras razones. Nuestra Confederación necesita vuestro soporte, vuestro apoyo, para poder definir las políticas públicas del siglo XXI. Es más necesario que nunca que el sindicato vuelva a tener claras las ideas, las propuestas desde el punto de vista de los servicios públicos. Y en ese sentido, todos y cada uno de los sectores que componéis la nueva Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos, nos tenéis que ayudar a poder disponer con el conocimiento que vosotros tenéis de las políticas para poder defenderlas, para defender a los trabajadores y a las trabajadoras, a los ciudadanos y a las ciudadanas. Sabéis que del Congreso Confederal la dirección del sindicato sale con un compromiso claro de dotarse de políticas en materia educativa y, por tanto, pediremos a los compañeros del sector de la educación que nos ayuden a elaborarlas, políticas que sitúen claramente cuáles son los servicios públicos que queremos para nuestros conciudadanos y nuestras conciudadanas. ¿Cómo se tienen que prestar? Servicios públicos, decía, en educación, pero también en salud o en servicios sociales. Queremos, compañeros y compañeras, poder dotarnos de instrumentos que incluso nos sirvan
para poder trabajar en la construcción de un Estado que tiene que colaborar, que hay que dejar el Estado autista en que se toman unas decisiones en una administración que son incompatibles con la de otras administraciones y que podamos sumar esfuerzos para dar respuesta a los graves problemas de los ciudadanos y de las ciudadanas de nuestro país. Es en ese sentido que nosotros valoramos muy positivamente este Congreso y os pedimos el soporte y la colaboración, el trabajo en común de la nueva Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos. Compañeros y compañeras, os tengo que felicitar también porque yo espero que el resto de federaciones que en los próximos días van a celebrar congresos, algunas en las próximas horas, casi podríamos decir, tomen nota de cómo ha ido este congreso y, por tanto, que podáis ser el ejemplo, el reflejo de cómo tenemos que trabajar, de llevar adelante estos procesos. La Dirección Confederal del Sindicato es plenamente consciente de que en este proceso hemos tenido que ir haciendo encajes, que las resoluciones confederales con toda seguridad cogerán plena vigencia en los próximos meses. Pero también os quiero pedir que la Federación sea consciente que las resoluciones del Congreso tienen que desarrollarse plenamente. Y eso quiere decir constituir los sectores, los propios órganos de los sectores, que la elección corresponda a los compañeros y a las compañeras de los sectores, de tal manera que podamos poner en marcha este proceso de manera común, no solo en vuestra federación, sino en el conjunto de las federaciones. Nos jugamos mucho. Nos jugamos el sindicato del siglo XXI. Nos jugamos, compañeros y compañeras, que durante los próximos años dejemos de mirarnos hacia el sindicato y miremos a la sociedad. Dejemos de hablar de nosotros y hablemos de los trabajadores y de las trabajadoras. Y hemos de reconocer que en parte eso no ha sido posible porque el sindicato llevaba mucho tiempo haciendo reparaciones parciales de este edificio que tiene 128 años de historia, pero sin ser capaces de hacer una visualización, de hacer una reforma integral de todo el sindicato, de tal manera que lo tengamos en marcha y en buenas condiciones para los próximos años. Lo hemos hecho. Tenemos que culminarlo cuanto antes mejor y tenemos que abordar de manera inmediata los retos de futuro. Retos de futuro, compañeros y compañeras, que los tenemos muy identificados. También en el Congreso Confederal los hemos debatido a fondo. Tenemos que hacer una organización más austera. Tenemos que hacer una organización que los recursos bajen fundamentalmente a las extremidades del sindicato, allí donde se hace la acción sindical. Reducir cabeza para que las extremidades puedan funcionar mejor. Y ese reto lo tenemos que tener cerrado, muy avanzado, durante el año 2016. Eso quiere decir un plan de viabilidad, de federaciones en el ámbito del territorio, de uniones en el ámbito del territorio, en esta nueva política de cooperar entre las federaciones de las comunidades autónomas y las uniones de las comunidades autónomas. Eso quiere decir entre la Comisión Ejecutiva Confederal y las federaciones estatales. Desde la Comisión Ejecutiva Confederal, en la parte que hace referencia a nosotros, lo estamos trabajando. Y queremos incorporar en ese trabajo común a las tres federaciones estatales, porque creemos que eso es lo que nos va a dar fuerza,
Nos va a dar vigor, nos va a dar capacidad de respuesta y, sobre todo, vamos a conseguir que el sindicato sea una organización que se financie fundamentalmente a través de las cuotas de sus afiliados y sus afiliadas. Y que eso se visualice. A mí me gustaría, compañeros y compañeras, que dentro de 4 años fuéramos capaces de conseguir que los trabajadores y las trabajadoras de este país, cuando nos quiten una subvención, sean conscientes que le están quitando un derecho a ellos. Que no es una subvención que nos quitan al sindicato, que ellos pierden un derecho. Y para eso tenemos que tener las cuentas claras. Claras quiero decir transparentes, que se visualicen, no hay que hacer muchos más cambios, sencillamente que se visualicen, que se sepa qué recibimos de convenios, qué hacemos con los recursos de los convenios, qué recibimos de las subvenciones, cuál es el coste que tiene la acción sindical para el sindicato, la acción sindical común de todos los trabajadores y las trabajadoras, cuál es el coste que tiene para el sindicato. Porque, compañeros y compañeras, la acción sindical común no la tienen por qué pagar solo los afiliados al sindicato, la tienen que pagar todos los trabajadores y las trabajadoras, que son los que reciben los derechos de la acción sindical. Tenemos, por tanto, por delante una tarea muy importante que vamos a desarrollar a fondo. Pero esto lo hay que hacer en paralelo, situando de manera clara y nítida cuáles son las posiciones del sindicato en relación con los problemas que hoy tiene el país. Y tenemos una gran oportunidad. Hay quien quiere ver este proceso de elecciones en el que estamos como un proceso de frustración, porque les gustaría que nos frustráramos todos y si no fuéramos a votar, mejor que mejor. Yo lo veo como una gran oportunidad. ¿Nos hubiera gustado tener gobierno? Pues sí. ¿Nos hubiera gustado haber podido discutir propuestas? Pues sí. Pero la realidad es que no hay gobierno y no hemos tenido oportunidad de discutir propuestas. Pero vamos a tener la oportunidad, durante este tiempo que se abre, de poder situar cuáles son los planteamientos que tenemos como organización. Y los planteamientos que tenemos como organización, compañeros y compañeras, también han quedado claros durante el proceso del Congreso de la Confederación. Nosotros queremos fundamentalmente poner voz a los problemas de los trabajadores y las trabajadoras que por sí solos y de manera individual no le pueden poner voz a sus problemas. Queremos poner voz a aquellas personas paradas de larga duración que cuando salen las encuestas de población activa o cuando salen las estadísticas del desempleo, de las oficinas de desempleo, cuando llegan a su casa por la noche deben de pensar: de los que han hablado, ninguno me representa. Porque a mí me parece un sarcasmo vivir en un país con 5 millones de desempleadas y desempleados y que alguien pueda decir que las noticias del desempleo son buenas noticias. No son buenas noticias, porque hay casi 5 millones de personas que no tienen empleo. Y además, la mayoría de los que han encontrado empleo es un empleo en unas condiciones de precariedad absolutamente insoportables. El 25% de los contratos que se hacen en este país son de un día. Esa es la situación que tiene el empleo en nuestro país en estos momentos. Y hay que dar solución a los problemas más insoportables. Por eso nos gustará escuchar qué dicen los partidos políticos en relación a si vamos a ser capaces de crear un puente a la jubilación para los mayores de 55 años. ¿Eso es posible? Si es posible, tendrán toda nuestra simpatía. Pero queremos que se comprometan. Queremos saber, compañeros y compañeras, si en este país
Vamos a poder crear de manera más o menos inmediata, bastante inmediata, decenas de miles de puestos de trabajo, restaurando el contrato relevo que ha de incluir a los servicios públicos. Lo queremos saber. Queremos saber si va a haber un plan, compañeros y compañeras, por el empleo, si va a haber un plan de choque por el empleo para poder dar con recursos públicos titulado por la Administración Pública para poder dar respuesta a los millones de trabajadoras y de trabajadores que están en el desempleo. Y lo he dicho hasta la saciedad, lo volveré a decir y lo voy a decir muchas más veces, que no nos vengan con el rollo de que no hay dinero. Si no tienen dinero, que lo pinten. Que dinero hay, compañeros y compañeras. Y tanto que hay dinero. No ha desaparecido, no se ha politizado. Lo que ocurre es que hay, entre otras cosas, que subir las plantillas de empleados públicos en la hacienda pública para que puedan trabajar y cobrar los 80.000 millones de euros que se defraudan cada año al fisco en nuestro país. Y dinero hay. Que cojan un avión y vayan a Panamá a buscar el dinero de los que nos lo han llevado a Panamá. Y dinero hay, compañeros y compañeras, porque hay muchas personas que cada año aparecen con sus fortunas más incrementadas. Y supongo que estas personas pueden continuar viviendo muy bien pagando un poquito más. Y si todas pagan un poquito más, aparecerá dinero para poder dar respuesta a estos problemas de los ciudadanos y de las ciudadanas. No más, no hay dinero. Compañeros y compañeras, queremos más en este debate. Antes, las compañeras que intervenían en nombre de las internacionales han hablado del Tratado de Libre Comercio con Canadá, del Tratado CETA y han hablado del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Queremos que se debata en las elecciones, porque queremos que se va a hacer, queremos saber qué van a hacer los diputados y las diputadas, eurodiputados y eurodiputadas en el Parlamento Europeo que van en representación de España, y queremos saber qué van a hacer las Cortes Generales en nuestro país el día que se ponga a votación el tratado. Es más lesivo el tratado para los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras y de la mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas, por lo poco que sabemos del contenido y por la experiencia que tenemos de otros tratados, porque se está llevando en secreto, compañeros y compañeras, que ese tratado es más nocivo para los intereses y para los derechos de los ciudadanos que muchas de las reformas que hemos vivido hasta ahora, y si no somos capaces de frenarlo, nos lo van a poner en marcha en una noche sin darnos cuenta. Por eso es importante que ahora que tienen la oportunidad rindan cuentas ante la ciudadanía, expliquen, el que quiera que explique cuáles son las ventajas, para qué sirve, porque parece que ya no sirve ni siquiera para que las empresas españolas puedan concursar, o mejor dicho, europeas puedan concursar en igualdad de condiciones en Estados Unidos. Si no sirve ni siquiera para eso, ¿para qué sirve? No se pueden hacer tratados de la manera que se hacen, con nocturnidad, alevosía y impidiendo que los ciudadanos y las ciudadanas podamos tener la posibilidad de acceder a esta documentación. Como veis, tenemos faena por delante para tiempo. Sabemos qué es lo que queremos hacer y yo creo, compañeros y compañeras, que tenemos la obligación de en este mes de mayo cerrar todos los procesos internos del sindicato y ponernos exclusivamente a trabajar. Si lo hacemos, nos van a entender los trabajadores y las trabajadoras. Si lo hacemos, vamos a recuperar de manera inmediata el prestigio social. No el prestigio como sindicato de la empresa, que lo tenemos. Ya les gustaría que no lo tuviéramos. Lo tenemos. Pero sí el prestigio que hemos perdido en la sociedad.
que podríamos discutir que parte del prestigio lo hemos perdido como consecuencia de la campaña que se ha hecho contra el sindicalismo, que seguramente que hablamos del 99,99 y qué parte somos responsables nosotros. Pero también habéis de tener en cuenta una cosa: somos la primera organización sindical que, incluso con ese porcentaje tan pequeño, hemos tomado decisiones contundentes. Nadie nos puede decir que no hemos tomado decisiones contundentes. Las hemos tomado en aquellos lugares donde hemos tenido más dificultades y las ha tomado el Congreso Confederal con el Código Ético y con la Comisión del Código Ético, que ha empezado a caminar hace unos días y que, compañeros y compañeras, nos va a dar sorpresas muy agradables al conjunto del sindicato en los próximos meses. Es en ese sentido, en el sentido que creo que tenemos las bases, los mimbres para, como sindicato, salir de la situación en la que estamos y volver a recuperar plena fuerza y plena vigencia, tanto desde el punto de vista programático como de organización sindical, para poder volver a estar en primera línea, si es que alguna vez alguien piensa que no hemos estado, en la defensa de los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras. Sois fundamentales para el sindicato, sois fundamentales para la sociedad. Os deseo que todo el proceso de congresos que iniciáis ahora hacia los territorios se hagan con el mismo talante, con el mismo ánimo, con la misma intención de construir que se ha hecho el Congreso Federal. Y, compañeros y compañeras, si lo hacemos con toda seguridad, los trabajadores y las trabajadoras nos lo agradecerán con su voto y con su respaldo. Muchísimas gracias y adelante.